Mariana, te agradezco muchísimo. Mariana Segura, arquitecta egresada de la Universidad Nacional de La Plata, Sí. especialista en planificación urbana, gobernanza y participación, que ahí estábamos hablando que por ahí es una instancia como un poco superior o de una escala más amplia con respecto al diseño participativo arquitectónico, pero creo que también habilita instancias de diseño participativo más específico para hacer proyecto arquitectónico. Sí, sí. En realidad la participación es compartir poder de decisión en la escala que vos decidas y en la propuesta o proyecto que vos decidas, incluso en el campo de conocimiento que decidas. Claro. Y compartir, en realidad es compartir poder, porque el poder se constituye cuando está compartido, no cuando está privatizado. Y en este caso el poder de decisión sobre algo que involucra a más de una persona. Y en esto de trabajo con grupos y gestiones amplias e inclusivas, vos tenés toda una trayectoria de militancia que incluso había visto desde los derechos humanos cuando estabas en la universidad, después con el tema del hábitat y también con el tema de los feminismos. Sí. Con lo que has construido todo un abordaje de la ciudad con perspectiva de género. Sí, como arquitecta me fui formando en temas que en el momento en que me formé no eran relevantes, pero me interesaban, que tiene que ver con la participación ciudadana en los procesos que involucran la construcción de la ciudad, en cuestiones de conflictos ambientales, políticas con perspectiva de género y en el acceso al hábitat. Claro. No eran en su momento, tampoco fue una elección, es como que los itinerarios se van dando, ¿no? No es algo que le agregás a tu vida o le agregás a tu trabajo, sino que es algo que adoptás en el conjunto de las cosas que haces. Te transforma la manera de actuar y de ver las cosas. Totalmente. Digamos, todo el trabajo que hago ahora en esta dirección, que lo hice en su momento en el Promeva, cuando estaba antes en la dirección del Promeva de Provincia de Buenos Aires, o en los múltiples trabajos que tuve en Nación también, la idea de la participación se instala y es imposible que evites abrirla, porque sabes que cuando la abrís hay algo que sucede, porque es lo que sucede, que es exponencialmente más rico que si lo haces individualmente. En realidad transcurrimos la vida, por eso decía también respecto de lo participativo, pero en los feminismos se verifica mucho más, transcurrimos la vida mirando el mundo así, todo el tiempo lo miramos con un solo ojo. Cuando vos destapás el otro ojo, descubrís otro mundo, ¿sí? Que no es que le agregaste, es que lo estás mirando diferente. Claro. Las ciudades están construidas para una actividad hegemónica que en general está representada por un varón tipológico que digamos podemos agregarle que no es latinoamericano, que ya eso deja de lado un montón de personas. Y la que encima es lo que entendemos como si fuera lo normal y en realidad es lo normativizado. Es lo normativizado, es lo normativizado. Dentro de la facultad, una de las cosas que a mí me atrajo mucho siempre, que tampoco no era las de ganar, era el espacio público. Porque para mí el espacio público era donde se constituía lo social. Claro. Ahora, el espacio público, pensémoslo desde el patriarcado, está pensado para la circulación e incluso está pensado, en algún momento había empezado a escribir un artículo que retomaba la frase de las madres, circule, circule, ¿sí? Cuando las madres dijeron que circularan. Bueno, está pensado para que circulemos y cuanto más eficiente es esa circulación, mejor es la ciudad. Sí, todo el funcionalismo tiene un punto de vista así como muy productivista. Muy, tremendamente productivista. Que ahora la posmodernidad quizás le sumó un poco el consumo, de que espacio solo para consumir y que en realidad falta
lo que vos hablabas mucho, que es el tema del deseo, del disfrute, de la y ciudad. del encuentro. El encuentro. Y del encuentro. ¿Por qué? Porque para mí la ciudad son los vínculos. Son los vínculos, me acuerdo No de esa frase. no hay otra cosa, son los vínculos que podés construir. Cuando haces arquitectura, lo que te van a pedir en general tiene que ver con funcionalidad, Claro. y no con deseos. Y también cosas básicas que sabemos que se requieren. Sí, pero incluso si haces el ejercicio de la profesión liberal, vas con un cliente, con una familia, con un colectivo, con un hospital, y va a primar la idea de la funcionalidad y no tanto los deseos. Y eso pasó con el centro de salud, el CESAC. Y ese centro de salud tenía una particularidad, que practicaban una forma de hacer medicina no hegemónica. Como ser el área de salud mental, atendía muchas veces en paradas de colectivo. ¿Por qué? Porque el paciente no quería ir al centro de salud porque se sentía estigmatizado. Entonces se sentaban en una parada de colectivo y hacían la sesión en la parada de colectivo. Hablaban de espacio de consulta y no de consultorio. Pedían que no hubiera una mesa entre les médicos y pacientes, porque eso generaba una distancia, sino que la computadora estuviera ahí al costado para ayudar, pero que fuera un espacio de consulta. Que las consultas en general, las mujeres iban con criaturas o iban familias enteras, y que un consultorio diminuto no entraba. Entonces empezamos a hablar de diferentes espacios de consulta para diferentes tipos de consulta. Uno de los espacios de consulta tenía hamacas paraguayas y almohadones y colchones, porque bueno, se trabajaba otra cosa ahí. Y algo sorprendente, que ellas mismas se sorprendieron, les hicimos proponer a todo el equipo del centro de salud, igual antes habíamos hecho un trabajo participativo con el barrio, que ahora no cuento, pero cuando trabajamos con el equipo del centro de salud, a la gente del laboratorio, a la gente de farmacia, decía, ¿en serio podemos elegir? Y la propuesta fue que cada área buscara imágenes de cómo quería que fuera su espacio de trabajo, que imagináramos todo. Trajimos imágenes de la boca también. Se hizo un trabajo participativo con el equipo que lo hicimos en pandemia, así que usamos una Jamboard y fueron poniendo imágenes de cómo querían, y el equipo de farmacia encontró un programa que diseñaba, tipo arquitecta, digamos, diseñaba arquitectura, y nos hicieron exactamente como querían el espacio en planta, ¿no? Claro. Otros dibujaban, les preguntábamos cómo querían trabajar y cómo querían atender. ¿Sí? ¿Todo esto lo hicieron virtual? De forma virtual, porque era plena pandemia. Es muy lindo porque está en la Jamboard. Y en el momento del diseño propiamente dicho, con esta idea de, vuelvo a decir, la participación implica compartir también, sí. Convocamos a la UNDAP, que era la universidad más cercana que teníamos, a que propusieran docentes o estudiantes que pudieran hacer el proyecto. Así que incorporamos a la academia en el proceso de trabajo para el proyecto. Antes de trabajar con el equipo médico, habíamos trabajado con el barrio. De hecho, cuando llego, que todavía no era pandemia, era como un pequeño, tuvimos como, no sé, 2 semanas de libertad, que fuimos a hacer un taller presencial. Me llaman porque cada organización del barrio en la cabeza tenía una agenda de lo que había que hacer en ese predio. Canchita de fútbol, como es, apoyo escolar, taller de tejido. Tenían objetivos claros para ese predio, ¿sí? Pero todos eran distintos y el predio no era de chicle, era chiquito el predio. O sea, ¿cómo hacer para compatibilizar? Si vos tomabas el listado de todo lo que querían y necesitabas 3 manzanas. Entonces, en el taller presencial anotamos, en un papel anotamos todo lo que querían, todo. Y después empezamos con un análisis situacional. ¿Cuáles son los principales problemas del barrio? Porque el CESAC cumple una función con el barrio, ¿sí? Entonces empezamos a anotar cuáles eran los principales temas. El principal tema es el hacinamiento.
bueno, digo, este predio puede, después cuando íbamos a propuestas, ¿puede servir para hacer vivienda? Sí, bueno, que sí, que no. Bueno, supongamos que no, porque en realidad, si hacemos vivienda vamos a resolver el problema de 10 familias, no el hacinamiento en el barrio de La Boca. ¿Qué puede aportar este proyecto a mejorar las condiciones de vida de las familias de acá? Cuando lo sacamos de la demanda, digamos, espontánea, y lo llevamos a analizar el barrio, hubo mucha coincidencia de qué eran los principales problemas y qué había que hacer. Entonces, claro, empezamos a armar un trabajo entre reunión y reunión, que la primera fue presencial, la segunda tuvo que ser virtual, de relevamiento de todas las organizaciones sociales y políticas del barrio, y religiosas todas, porque el CESAC era participativo y quería que todas las voces estuvieran. Hicimos un mapa de dónde estaba cada una, qué servicios brindaba cada una. No se habían dado cuenta que como ser la oferta de apoyo escolar estaba más que cubierta, que no era necesario ponerlo acá. Quedó un poco incompleto y lo hizo el CESAC, lo hicieron las trabajadoras de ahí, mayoritariamente mujeres, pero quedó una especie de mapeo de la oferta que había en el barrio. A partir de eso, una de las cosas que surgía es cómo usa la ciudad el barrio, la adolescencia, y también trabajamos con la idea de la adolescencia en el barrio, que es itinerante, que dónde para, dónde rancha, como dicen ellos, el sector adolescente. Con esa agenda del barrio, más la agenda del CESAC propiamente dicho, que fueron dos procesos, primero hicimos uno, después el otro, y que también centramos en los deseos, convocamos a la UNDAP para decir, bueno, este es el programa de necesidades, ¿cómo materializamos esto en este programa de necesidades? Bueno, ese fue un proceso muy rico, que tal vez no está demasiado, está documentado pero no estaba sistematizado, que participó la comunidad del CESAC, la universidad, y se presentó al gobierno de la ciudad el proyecto, o sea, cumplió todo el ciclo. Y el equipo médico y el barrio estaban re contentos con el proyecto. Eso fue todo un proceso participativo. La palabra participación está muy manipulada, muy desvencijada hoy, y o se toma como algo operativo, no político, o sea, se le quita la entidad política a la participación, y si se le adjudica a la entidad política, en general, una de las grandes trabas es el miedo, ¿sí? El miedo a lo desconocido, el miedo a no, que esto lo veo en muchísimos funcionarios y funcionarias. Cuando se asume un cargo de responsabilidad, vos tenés la responsabilidad de transformar la realidad, pero asumen una responsabilidad tan grande que creen que abrir a la participación es no cumplir con la sociedad. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder del Estado, le tengo que resolver los problemas a la gente y no decirles, che, vengan a charlar a ver cómo los resolvemos en conjunto. Pero no es un dato menor, porque incluso el campo nacional y popular tiene instalada la idea de que desde el Estado tenemos que resolver el problema del pueblo. Y que ya se saben cuáles son esos problemas. Y que tenemos que saberlos, y que tenemos que saber cómo los tenemos que resolver, y que tenemos que salir a buscar o tener los recursos para resolverlo. Hay, digamos, una mirada, podríamos decir, con cierto paternalismo, desde el peronismo más tradicional, desde el campo nacional y popular. Ahora, eso se contradice también con prácticas dentro del campo nacional y popular, como fue la primera práctica que hizo Eva Perón cuando decide no solamente crear el partido peronista femenino, no era la rama femenina del partido peronista, era un partido femenino peronista. O sea, no estaba tutelando a las mujeres, no estaba protegiendo a las mujeres, las estaba empoderando. Su rol no era protegerlas, era empoderarlas. Y ese es el concepto de peronismo el peronismo feminista. No es el concepto de proteger, sino de empoderar.